Yo fui solamente para ver una cosa que a mí me conmovió siempre de chico, que fue la historia de Argos, del perro. Desde que yo conocí la historia de la Odisea de chico, no la leí, porque obviamente yo no la leí de chico, la leí más adelante, que era un plomazo, porque yo me la leí en verso. Esa historia del perro Argos, cuando regresa Odiseo, que bueno, en la versión original está él disfrazado de mendigo, de anciano mendigo, ¿no? Por intervención de Atenea, siempre me conmovió. Y de verdad, las versiones que yo he visto, sobre todo esa de Armand Assante de los noventas, que es muy, muy, muy bonita, ¿no? Y que ha servido para que la gente vuelva a ese clásico y a esa emoción y a recordar lo primero que te enseñan las letras y tu primer acercamiento con la cultura, eso llamado de que es la cultura occidental, ¿no? Fuera de eso, ¿no? Es una cosa que te mueve por dentro los sentimientos, tanto de cómo conociste la Odisea, qué significa tener, por ejemplo, un acercamiento real, porque siempre tenemos la imagen de la Grecia clásica, ¿no? Para la hora de pensar un poco cómo fue la Odisea, y no, pues no, es la época de la Edad de Bronce. Es una época de muchos siglos antes a esa Grecia clásica que tenemos en la cabeza, ¿no? De gente muy estética, con sus túnicas blancas y llena de templos blancos y la Acrópolis con estatuas blancas, que tampoco era así, ¿no? Era una sociedad de, era una sociedad, no era de estatuas blancas, sino de estatuas pintadas, mucho más colorida de lo que pensamos. Y cuando sientes esa emoción del perro que reconoce a su amo, este viejo Argos que lo habían tirado al estercolero, que estaba cubierto de garrapatas y de pulgas y que solo alcanzó a mover la cola y a mover las orejitas y reconocer a su amo, y que en la versión original pues no podía a él acercarse, ¿no? No podía él acercarse, simplemente se le cae una lágrima a Odiseo cuando ve esta escena, que es la escena de la fidelidad canina o de la fidelidad por excelencia. Fue muy lindo y lo retrata muy bien Nolan, ¿no? Porque regresa a Odiseo y se acerca finalmente, ¿no? Le hace un cariño al perro y ordena que le hagan honores, ¿no? En una tumba en el acantilado, dice. Y Telémaco, Tom Holland, que me cae cuáquer, ya la verdad. Cuando se le puso salsa Scorchese, desde ahí me cae cuáquer. Pero la ha hecho muy bien el Telémaco, dio muy bien con el tipo de este joven, ¿no? Impetuoso, este hombre joven que comienza a madurar, que comienza a darse cuenta. Qué bonita ilustración, ¿no? Ahí está una ilustración, debe ser de la época romántica, ¿no? El 19. Ahí está el viejo Argos. Hasta a mí se me cayó una lagrimita, de verdad. Me cayó una lagrimita, porque ya de tía me estoy poniendo ya que todo chido. No sé por qué. Selmi, mucha gente escuché que van a leer. Eso es un avance. Sí, eso es lo interesante de la Odisea, de esta versión de Nolan, que puede tener todas las críticas porque al final es una versión, ¿no? Luis Castillo, no sigas, me quema, me duele, me lastima. El spoiler, pues. Ah, spoiler ya de la Odisea, por favor. Está estrenada ya. Ya está Creo que tiene algunos miles de años como para que la spoilee la Odisea. ¿No? Pero claro, él se refiere a la versión en la visión de Nolan. Pero me parece, por ejemplo, cuando anunciaron a Lupita Nyong'o, que es una actriz que me parece perfecta en su belleza, me parece la belleza, me parece Lupita Nyong'o, la elegancia, todo. Y verla como Helena de Troya, ay, saltaron hasta el techo. ¿Por qué no se han enterado de la diversidad? No ahorita, que le dicen woke, sino la de hace 2000 años. ¿Mm? Y ves, al final de cuentas, también es un gran alegato pacifista la película, porque al final, luego de la guerra de Troya, todos están destruidos. Todos, después de los horrores de la guerra de Troya, están destruidos, incluido Odiseo, que jugando un poco esta imagen que no sabe si de verdad él ha pasado todas las historias de Polifemo. Héctor fue el perro alguna vez. De fiel, pues. ¿Qué? Porque estaba tirado ahí en un estercolero y vuelto de garrapatas. Bueno, Moyanitos acaba de dar a entender eso. Digamos que Moyadito me conoce hace un buen tiempo. Ya, o sea, hace un perro fiel. Perro fiel. Un perro guardián. Claro. Ya, un perro fiel. O sea, Argos. El señor se va a llamar Argos. Argos, el de los 1000 ojos. Ya, bueno, prosigo. Es un alegato pacifista, ¿por qué? Porque te das cuenta al final que Atenea no era Atenea. Atenea era un poco el fantasma de esta chica que es
violentada, no te lo pone explícitamente, ¿no? Pero que obviamente, pues en la guerra de Troya, ¿no? Todas las mujeres violadas y muertas como en todas esas guerras, porque eso es la guerra al final de cuentas, ¿no? La violencia inimaginable, inenarrable de la guerra. Entonces, Atenea, que es Zendaya, una figura de nuestro tiempo, es al final la culpa que él carga a través de la película de lo que hicieron en Troya, gracias al ardid del caballo de Troya, ¿no? Esta historia clásica que todos tenemos en la cabeza. Y como en un momento hay una versión, ya es una mirada, digamos, de espectador, tú puedes creer que tanto las sirenas que nunca las ves, como de Caribdis, Cecila, y tanto los lotófagos y tanto Polifemo pueden ser solamente cosas de su imaginación. Porque él narra un poco cuando él está con Calipso. Y se dice que Calipso le da de comer la flor de loto para que él olvide. Y lo retiene en la isla. Y está con ella, de pareja, evidentemente, ¿no? Entonces, también pues una lectura. Tú puedes decir que todo esto lo imagina Odiseo por el trauma tanto de la guerra como de perder a toda su tripulación, a sus hombres, a sus fieles. ¿Y qué tal Zendaya actuando? Me pareció Para el correcta, nivel de personaje. para el nivel de Minerva o de, perdón, Atenea. sí, me voy a Roma. Para Atenea, nunca la vi como Atenea, pero la vi como una imagen limpísima y cuando llega al final entiendes por qué era Atenea ella. Ah, Yo creo que el final encierra toda la presencia de Zendaya como Atenea en la Odisea de Nolan. De verdad. porque es un papel bastante importante. Es muy importante y al final lo entiendes. Y entiendes también que no era la diosa Atenea quizás, sino era, todo está en la cabeza de Odiseo. Y todo es la culpa que carga Odiseo después de los horrores de la guerra. Y te das cuenta cómo termina Menelao, absolutamente amargado, cuando le dice esa famosa frase que quien ha leído la Odisea, bueno, en fin, ya. El rostro que volcó mil barcos, ¿no? Es el rostro de Helena de Troya. Y ella está con el rostro desfigurado. O sea, se ve que a ella la castigaron así, la desfiguraron el rostro a Helena. Ahora tú puedes quedarte con la imagen de Helena de Troya clásica de la rubia de ojos verdes, como hizo Diane Kruger, que lo hizo muy bien en Troya, la película esta donde es Brad Pitt Aquiles, que es una película, a esa película que, puta, que te da unas 1000 vueltas y una cosa edulcorada y gringa de lo que fue la Ilíada, ¿no? Que Eric Bana estuvo muy bien como Héctor, por ejemplo, pero no es la verdadera historia. Si tú lees la Ilíada y conoces, no es la Ilíada. Así no termina, así, porque inclusive no termina con la toma de Troya. La toma de Troya te enteras en la Odisea y luego en la Eneida. Es por culpa de Helena, básicamente, la toma de Troya. Claro, pero te dan a entender que no es solamente la hermosura la relación que tiene con Paris, sino porque es la visión de Agamenón de dominar Troya. Claro. O sea, Agamenón, que es presentado cuando sale el trailer, todo el mundo criticó, ay, lo ha puesto como Batman. Ese casco, esa armadura no es correspondiente a la época que están retratando. En fin. Yape de Marco Cornelio. Hola, Cornelio. Saludos. Gracias por las mañanas tan agradables. Y puesto ese comentario. Muchas gracias, Cornelio, por el cariño. Dice, me hubiera gustado que el heraldo que narra las proezas de Odiseo en la mesa donde estaban los pretendientes lo recitara como tú lo hiciste al principio. Lo pusieron a este rapero, ¿no? Que también he visto que es como un guiño, lo escuché en la entrevista a Nolan, es como un guiño tanto a los viejos Aedas de esta época, como él podría corresponder con los raperos o los que hacen fraseo actual, ¿no? Como es como un encuentro, 2000 años, ¿no? De continuidad, en cierta manera de continuidad cultural, ¿no? Tanto los Aedos que iban y recitaban los poemas heroicos, como estos artistas contemporáneos urbanos que también van con sus frases narrando, por ejemplo, cosas de la vida, la violencia cotidiana que vivimos. Esa fue la idea de Nolan, porque también fue muy criticado que ponen a este artista urbano a hacer de Aeda, ¿no? Y cuando está con la vara y comienza, ¿no? Pero a mí sí, coincido, Cornelio, en que me hubiese gustado que la película hubiese empezado con esas frases inmortales, ¿no? Háblame, musa del varón de multiforme ingenio, que después de destruir la ciudad sagrada de Troya, bla, 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 y vaya, ¿no? Porque te da emoción. Pero da pie también, aparte como dijo Selmira, de que uno lee, regresas a las otras versiones cinematográficas, claro. No, regresas al 97, la de los años 50 con Kirk Douglas,
Hay una versión que quiero ver con Ralph Fiennes, no la he visto, El regreso de Odiseo, que me parece que está muy buena, ¿no? Descubres pues quién fue Irene Papas, esta gran actriz que primero en una versión hizo de Penélope y luego en otra versión hizo, también el nombre de la madre de Odiseo. En esta versión, por ejemplo, no está, él no le encuentra en el Hades y se entera de la muerte de su madre, o sea, todo lo que pasó en 20 años de ausencia. ¿Sabes qué? Me emociona y me emociona que no esperaba tanto y encontré una hermosa película, la que ha hecho Christopher Nolan y la versión de la Odisea. Sáquense esa propaganda estúpida de los woke, ¿ya? Porque una versión menos pegada al texto es la Ilíada de hace 20 años, por ejemplo, la que hace con Brad Pitt, que le hacen todo un cambio ahí a la historia de la Ilíada para hacerla romántica y justiciera. Me gusta este tono antibelicista en esta época donde se está cometiendo un genocidio en Gaza, por ejemplo, a vista y paciencia del mundo, y que se recuerde cuáles son los horrores de la guerra. Y Odiseo tiene esos flashbacks y ese trauma. ¿Cómo termina al final Agamenón? Vuelve a su tierra y la esposa lo mata, Clitemnestra. Y luego su hijo mata a su madre. Lo clásico dice, ¿no? La tragedia griega, ¿no? Todos los que regresaron de Troya luego de destruirla, se destruyeron también la vida y eso es lo que hace la guerra con todos, ¿no? Con vencedores y convencidos. Entonces, si tienen la oportunidad de ver la Odisea, véanla, todavía está en cartelera, ¿verdad? Sí, también. Yo también la he visto recientemente. Me gustó muchísimo, me gusta que nos reconectemos con los clásicos, que por algo son los clásicos. Ya sabemos que no sabemos si Homero existió o no, que no es la época que siempre tenemos en la cabeza lo de la Odisea. Troya no se sabe si existió o no, tal como se cuenta en la Ilíada, pero sí hay un espacio, ¿no? En la actual Turquía donde se descubrió, ¿no? Harry Schliemann, no sé si pronunció bien el apellido, el viejo este locón que descubrió Troya y digamos, etcétera, ¿no? ¿Sabes qué? Es una oportunidad, una película que tú puedes ir a verla comiendo tu canchita ahí al cine, de abrirte mucho a lo que significa la cultura occidental y lo mejor de la tradición y todos los mensajes contemporáneos que puedes encontrar contra la violencia, el arraigo, la nostalgia, la lealtad. Hay mucho de las ánimas cuando le reclaman a Odiseo, la lealtad, ¿no? No solo la de Penélope. Muy bien Anne Hathaway como Penélope, fabulosa, estuvo muy bien Anne Hathaway. No esperé tampoco verla así como Penélope y da la talla con el papel, de verdad. No solamente la esposa que teje y desteje, sino también hay frases, también, bueno, un poco más contemporáneas cuando él le dice a Telémaco, ¿no? Ya, tú quieres ser rey porque no hay rey. Y yo que he sido en 20 años, sino la reina que ha sostenido esto que se está cayendo. ¿Y qué? ¿Mi experiencia no vale frente a ti que te están recién creciendo los bigotes? Muy bueno, muy bueno. Bueno, ya estoy que spoileo mucho. En fin,